súplica. Esa es la palabra a la que quería llegar en este momento, hermanos, y a eso se refiere el apóstol Pablo, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. En el idioma griego la palabra súplica transmite la idea de implorar, así que más que un Señor, por favor, te ruego que concedas esta necesidad, la súplica es una oración bien particular movida por la urgencia. O sea, la palabra súplica transmite la idea de implorar, de rogar con intensidad para que una necesidad legítima sea suplida. No puede decir, yo estoy suplicando para que el Señor me dé un mejor carro. Es eso, hermanos. Suplicamos con intensidad y fervor por la gloria de Dios. Suplicamos con intensidad y fervor. Es como un grito del alma necesitada. Es como un clamor urgente del corazón herido. Es una petición del soldado que pelea, pero que no desea avanzar sin la compañía y el socorro del Altísimo. Eso es súplica. Es una oración que lleva un matiz de afán, de urgencia, pero también de convicción de que nadie, aparte de Dios, le puede hacer el favor que usted está pidiendo. Nótese bien, no quiero que usted diga, ay, ¿en qué situación puedo hacer una súplica y en qué situación no? No quiero que usted piense de esa manera. Pero suponga que usted en la despensa de su casa le hace falta el arroz, los frijoles y solamente tiene un poquito de pasta y lenteja y qué sé yo. Yo no le estoy diciendo no suplique por provisión, hágalo. Pero la súplica, mis amados hermanos, es más bien aquel tipo de oración en la que hay una certeza de que solo Dios puede ayudarlo con ese asunto. Si a mí, Dios quiera que no, pero si a mí algún día me hace falta un poquito de arroz o alguna lenteja en mi casa, ¿qué hago? Pues con hambre en mi barriga no voy a tener vergüenza de decirle al hermano o a la hermana, hermano, estoy pasando por una situación y no necesito plata, necesito un poquito de arroz. Si noto el punto, esa situación aún apremiante la podemos solucionar entre nosotros, pero hay situaciones donde nadie puede hacer nada salvo Dios. Esa es una súplica. Hermanos queridos, enfrentamos a diario al príncipe de las tinieblas. Enfrentamos a diario los ataques de sus ángeles perversos y de aquellos seres humanos a quienes esos ángeles perversos manejan a su antojo. En otras ocasiones atravesamos momentos difíciles. La situación se puede poner compleja, desesperante en ocasiones y angustiante la mayoría de las veces. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, muchos huyen creyendo que estarán a salvo, pero ese no es el camino de la victoria. El camino de la victoria está en la súplica para que el Señor nos libere. Préstele atención a estos ejemplos, mis hermanos, que quiero animarlos, pero quiero que usted vea estos ejemplos. Esos ejemplos no están allí para que usted los mire de lejos y diga, ay, tan chévere para Pedro lo que le pasó. Ay, tan afortunado David. Estos ejemplos están aquí para que usted sea violento y los apropie, los arrebate con fe. En cierta ocasión, Pedro pasaba por una situación muy difícil. Y hizo una oración, 2 palabras, porque estaba pereciendo. Si Dios no lo ayudaba, Pedro se ahogaba. Esa es una súplica. Señor, sálvame.
Mire lo que hace David. En uno de sus muchos momentos de dificultad y aflicción, simplemente dijo: sálvame, oh Jehová, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿A usted nunca le han entrado las aguas hasta el alma? A mí sí. Y vaya consuelo es saber que allí está Dios para rescatarte. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo ponerme de pie. Salmo 69, léaselo si quiere. Ya vamos. Miren lo que hizo Josafat. Aquí me van a tener paciencia. Miren lo que hizo Josafat cuando suplica ayuda del Señor. ¿Y qué era lo que sucedía? Pues tenía frente a él un ejército mucho más poderoso, mucho más preparado, mucho más numeroso, que quería acabar con él y con el pueblo. Y entonces, ¿qué hace el guerrero en ese caso? Vamos, que estamos bien equipados. No, señores. El soldado cristiano ora, porque su victoria depende del Altísimo. Y miren lo que dice Josafat. Oh Dios nuestro, está orando. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Miren la confesión de Josafat. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. Miren la humildad de Josafat en la oración. No sabemos qué hacer. Miren la dependencia de Josafat. Pero en ti buscamos ayuda. Segunda de Crónicas 20:12. Lea esa oración, estúdiela. Ahí hay bendición. ¿Y cómo respondió el Señor? El Espíritu del Señor desciende sobre un levita. Y aquí viene la respuesta para Josafat. Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Miren cómo el Señor responde el clamor, la súplica para el soldado cristiano. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ojo con lo que viene. Les voy a decir qué no dice lo que viene. El versículo que a continuación vamos a leer no dice: ahora tranquilos, devuélvanse para sus casas tranquilitos, que yo soy el Señor, lo estoy diciendo con respeto, yo voy a pelear, yo ya miraré cómo hago, váyanse. No, señores. Ellos aún tenían la responsabilidad de empuñar la espada y de ir a pelear. Ojo con lo que les dice. Mañana descenderéis contra ellos. ¿Vieron por qué les dije ahora que la oración no es: ay, Señor, que yo no tenga batallas nunca en mi vida? No, la oración es: Señor, dame la victoria en cada batalla. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Ahora sí les dijo: paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Vieron, hermanos? Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Ellos tenían que bajar, tenían que estar preparados, y luego el Señor les dice: pero quédense quietos, ustedes van a ver mi victoria, que será vuestra victoria. Así es el soldado cristiano. Se prepara. El soldado cristiano puede tener miedo, yo lo he tenido. El soldado cristiano puede tener miedo frente a los enemigos. El soldado cristiano puede temblar incluso frente a los enemigos. Somos seres humanos. El soldado cristiano puede tener 1000 dudas, digámoslo así. Somos seres humanos. Pero el cristiano debe vestirse con la armadura y encomendarse en oración
en el poder del Espíritu, confiando que Dios va a dar la libertad y la victoria. Y si no es así, no pierdas el ánimo, porque te va a dar enseñanzas que valen más que esa victoria. Hermanos, el Señor atiende las oraciones de su ejército y nunca dejará desprotegidos a quienes luchen en su nombre. ¡Nunca! El Señor considera las súplicas de sus siervos y le responde con poder. ¿Recuerdan lo de Pedro? Señor, sálvame. Y a Pedro le extendió la mano y lo salvó. A David lo libró incontables veces y nunca lo abandonó. A Josafat le dio la victoria. Y así hace con todo aquel que eleva súplica en fe y dependencia. Pues vamos a darle una mirada al versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Qué significa eso? Les voy a decir qué no significa. No significa hablar cuestiones confusas. No significa inventarse palabras y balbucearlas de manera que no se entiendan. Eso no es lo que quiere decir el Espíritu. Lo que Él tiene en mente es una oración guiada por el Espíritu Santo. Ojo con esto. ¿Qué es orar en el Espíritu? Pastor, quiero orar en el Espíritu, pero no sé cómo. Es sencillo, hermano. Orar en el Espíritu es una oración guiada por el Espíritu, ojo, y siempre dentro de los límites de lo que el mismo Espíritu ha revelado. Yo no puedo orar en el Espíritu por un Lamborghini, eso no lo ha revelado Dios. Yo no puedo orar en el Espíritu por una casa, eso no lo ha revelado Dios. Le puedo pedir una casa a quien no quiere una casita. Entonces entienda eso, orar en el Espíritu es orar guiado por el Espíritu y de acuerdo a lo revelado por ese mismo Espíritu en la palabra del Señor. ¿Quiere saber usted si sus oraciones son guiadas por el Espíritu? Eso es otro asunto. ¿Cómo sabe usted si sus oraciones el Espíritu las está guiando? Eso es buena pregunta, ¿no es así? Bueno, pregúntese, ¿qué busca principalmente en su oración? ¿Busca tener dinero? ¿Busca siempre tener otro mejor trabajo porque quiere vivir de esta manera o de la otra? ¿Qué quiere en oración? ¿Cuál es el elemento más recurrente de su oración? Señor, quiero que me des esto. Señor, quiero que me guardes aquello. Señor, quiero que mi hijo eso. O sea, ¿qué es? Uno sabe que está orando en el Espíritu cuando la preferencia es la gloria de Cristo, incluso por encima de lo que nosotros podamos necesitar. ¿Cómo se hace una oración en el Espíritu? Si nosotros necesitamos algo, no es diciendo, Señor, no me des eso. No, es diciendo, Señor, tú conoces mi necesidad mejor que ninguno otro. Pero Señor, yo te pido que tú te glorifiques en esta necesidad que tengo y en la provisión que yo he de esperar. ¿Sí entendieron, hermanos? Esa es la oración en el Espíritu. No es una oración que está pidiendo dele, sino es una oración que busca la gloria del Señor en esa situación y también que cree que Él puede solventar esa situación. Una oración en el Espíritu, mis amados, es cuando pedimos por las cosas que vemos en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que vemos en la palabra del Señor? Vemos, hermanos, como lo leíamos ahora, los apóstoles pidiendo del Señor cosas que los equiparan para cumplir sus labores como enviados de Cristo. Una oración en el Espíritu, en ese caso, no hubiese sido, Señor, considera las amenazas que contra nosotros hacen, danos una cueva mayor para que nos escondamos. Esa no sería una oración en el Espíritu. Entonces, una oración en el Espíritu va de acuerdo con lo revelado en su palabra. Una oración en el Espíritu es cuando
gime en nuestro corazón sin que tan siquiera nosotros modulemos una palabra. ¿No le ha pasado? A mí sí. Sin tan siquiera modular una palabra, estamos orando en el Espíritu. Hermanos, y podríamos hablar muchísimo más de esto, pero finalmente en nuestras oraciones suplicamos e intercedemos por nuestras almas, por las de nuestros compañeros de batalla, y hacemos esto en oración, guiados por el Espíritu Santo. Hermano, cuando vas a orar, oh Padre bueno, ahora que me presento delante, esto no es una fórmula, esto es una ayuda. Padre bueno, ahora que me presento delante de ti en oración, por favor, envía tu Santo Espíritu para que me guíe en estas oraciones, porque quiero buscar tu gloria, Señor. Si tú argumente con el Señor, si tú no me envías tu Espíritu, voy a terminar orando por las mismas cosas de la misma manera. Refresca mi oración en tu Espíritu. ¿Por qué es tan importante, ojo, leer la palabra? Porque entre más leo la palabra del Señor, más argumentos vamos a tener para que nuestras oraciones sean agradables a Él. Oh Espíritu Santo, ayúdame a comprender lo que leo. Ilumíname lo que leo para que yo pueda saber pedir no lo que quiero, sino lo que conviene realmente. ¿Se acuerdan lo que nos dice Santiago? Que pedimos y pedimos y no tenemos. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir. Porque pedimos para nuestros deleites. Porque pedimos para la carne. Orar en el Espíritu es buscar la gloria de Cristo, el beneficio de la iglesia, claro está, con ansias y de acuerdo con lo que dice la palabra. Tengo que cortar un poco, ustedes me perdonarán, hermanos. Este es un tema bastante hermoso y largo, por cierto, pero vámonos, hermanos, porque aún queda un poquito. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica. Nos vamos a saltar ese pedacito, perseverancia, es decir, que nosotros oremos de manera constante, perseverando. Recuerden ahora, si usted es una persona que no es disciplinada en sus hábitos, pídale al Señor que le conceda disciplina en sus hábitos. Señor, dame un tiempo para orar. Señor, dame un tiempo para acomodarme tranquilo, para clamar tu nombre. Dame un tiempo, Señor, enséñame a qué debo tener en cuenta a mis hermanos en las oraciones, la oración que nos encargó de repente el pastor. Debemos, hermanos, orar. Ahora, este que viene a continuación es otro de los puntos en los que fallamos los creyentes. ¿Por qué? Porque algunos creyentes son como los niños pequeños cuando oran. Yo, para mí, nosotros aquí, para mí, gracias, yo. Y lo que le sobre de la energía, también para mí. No, dice el apóstol Pablo, así no es. Así no es la oración de un soldado cristiano. ¿Y saben por qué no es así? Porque un soldado no es el batallón entero, es parte de todos los que pelean. Por tanto, le conviene a usted y a mí pedir por aquellos con los que batallamos hombro a hombro. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Esto no es invención mía. Orando en todo tiempo y en todo lugar por todos los santos. Claro, oramos por nosotros en primer lugar, hermanos, porque si nosotros no estamos firmes y fuertes en el Señor, ¿de qué utilidad seré en la batalla?
Cuando no hay un soldado firme en el Señor, o póngalo de esa manera, cuando hay un soldado herido en el Señor, los enemigos de la patria son felices. ¿Sabe por qué? Porque no solamente tienen un soldado herido, sino que van a tener 2 personas o quizás 3 fuera de combate. El herido y ¿quiénes? Los otros que lo ayudan a sacar. Así que cuando nosotros estamos débiles o heridos, somos también una carga para los demás hermanos. Por eso, cuando usted esté fuerte en el Señor, no se le olvide dar gracias a Dios por los demás hermanos. Si no lo ha necesitado hoy, tranquilo. Algún día se va a sentir débil y herido y lo va a necesitar. Y es ahí cuando nuestras oraciones por todos los hermanos van a dar su fruto. ¿En qué? Que ellos están fuertes y me pueden sostener cuando yo estoy débil y herido. Bueno, como soldados debemos orar a diario, claro. Señor, dame la guía, ¿cuál es la estrategia que yo debo seguir frente a esta tentación? Señor, ¿cuál es el camino que yo debo seguir ahora que el enemigo me ha atacado por este lado? Señor, dame fortaleza, claro, para llevar la armadura. Señor, dame ánimo, porque yo también desfallezco. Señor, dame valentía frente a toda lucha, etc. Pero además, por favor, soldados de Cristo, debemos orar por aquellos que son nuestros compañeros, porque son nuestros hermanos, aunque pensemos diferente a ellos, aunque tengamos un color de piel diferente de la de ellos, son nuestros hermanos en Cristo. En Cristo no hay distinción de raza, de posición social, de economía, de educación o preparación. En Cristo todos somos hijos del Altísimo y a la vez todos pertenecemos a ese batallón que lucha. Entonces oremos por los hermanos. Hermanos, oremos por quienes están a nuestro lado y tienen corazones propensos al mal, tanto como nosotros. Oremos, hermanos, porque nada nos impulsa tanto a amar a los hermanos y a olvidar esas faltas menores que orar por ellos. En ocasiones, mis hermanos, la vida del soldado no depende de él mismo. ¿Usted sabía eso? Los que hemos sido soldados sí lo sabemos. Pero en ocasiones la vida del soldado no depende de él mismo. Muchas veces depende del arrojo y la valentía de quienes están a nuestro lado. Oremos e intercedamos por todos los santos que están a nuestro lado. Comencemos aquí por la iglesia local, como dice el apóstol, siguiendo esta buena regla. Toda cosa buena, toda fortaleza, toda gracia, toda sabiduría que necesitemos, que deseemos para nosotros, oremos por esas mismas cosas para nuestros hermanos. Pero además de pedirle al Señor que les conceda a nuestros compañeros de milicia espiritual guía, fortaleza, ánimo, etc., pidámosle que también nos conceda ayudarles a llevar sus cargas y animarlos cuando desfallecen. E incluso a llevarlos sobre nuestros hombros cuando están heridos y no pueden batallar a nuestro lado. ¿Usted sabe cuál es la mayor desgracia para un militar que está en el campo de batalla? ¿Usted sabe cuál es la mayor desgracia? Dejar a un herido en combate detrás. Incluso dejar su cuerpo si ha fallecido. Esos son los que primero deberían montarse. ¿Y esto por qué se los digo? Porque es nuestro deber hacerlo. Cuando usted está herido y débil, déjese cargar, déjese llevar.
no responda en orgullo, yo voy a llegar solo. Cuando uno tiene una necesidad, la tiene. Y muchas veces tenemos grandes necesidades, porque por medio de ella Dios nos humilla y nos hace comer el orgullo para que dependamos de los demás. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, es decir, por el cual he pagado el precio de predicar el Evangelio fielmente, que con denuedo hable de él como debo hablar. Este es un llamado de Dios para ustedes también. Un llamado para que ustedes oren por quienes los presiden en el Señor, mis hermanos. Este no es un llamado para que usted se sacie de oraciones y se llene su boca diciendo, soy una persona de oración en mi iglesia, cuando usted no ha orado por los hermanos de la iglesia y por el pastor de su iglesia. El apóstol Pablo nos está llamando a ponernos toda la armadura, a hacerlo en oración. Hemos definido qué es oración, hemos visto los tipos de oración, hemos visto cómo debe ser nuestra oración en el Espíritu, qué debemos pedir en la oración, y ahora estamos viendo, como pueden ver ustedes, por quién hemos de pedir. Y la preferencia, mis amados hermanos, somos nosotros en la iglesia. Usted debe pedir como soldado de Cristo todas las cosas que ya hemos hablado, pero usted debe pedir. No hay manera de que usted diga, yo estoy pidiendo por mí y por la iglesia. Debe pedir, dese la tarea de meditar en sus hermanos y de pedir por ellos. Pero luego el apóstol dice, pero también por quienes los presiden en el Señor. Y esto es muy importante, hermanos. Y permítanme usar lo que me queda de tiempo para explicarles por qué. ¿Por qué es importante que sus oraciones nunca dejen de tener al pastor en mente o a sus ancianos? ¿Por qué? Hay razones. Primero, es cierto, Satanás no tiene reparo en atacar a nadie, pero también es cierto que el blanco principal de Satanás en una iglesia es el pastor. Nunca se le olvide eso. El pecado de un hermano se soluciona. El pecado de un pastor puede acabar con una congregación. Y dice la Escritura, hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Así que este texto le recuerda a usted que debe orar por quien lo preside en el Señor. Segundo, porque los pastores como ustedes también nos desanimamos. ¿O nosotros no nos desanimamos? Solo que mientras que el desánimo de un hermano puede ser solventado por la gracia del Señor con el doble ánimo de otro hermano, el desánimo del pastor siempre es contagioso y acarrea consecuencias malas para la congregación. Ya es grave cuando hay un hermano desanimado, grave. Pero cuando el pastor está desanimado, la cosa es terrible. Un pastor desanimado no se prepara con gozo. Un pastor desanimado se queja a menudo. Un pastor desanimado no va a hacer su tarea con amor, la va a hacer como un asalariado con pesadez. Un pastor desanimado de que las ovejas no respondan los llamados, se va a cuestionar si el Señor está con él o no está con él. Un pastor se desanima cuando ve actitudes
entre ustedes, hermanos, sentados ahí en sus sillas, mirando el reloj, o el otro haciendo caras. Un pastor se desanima con eso. Un pastor se desanima cuando trae instrucciones sencillas y la iglesia no obedece. Entienda, por favor, que un pastor desanimado es malo para una iglesia. Y nosotros no estamos, ninguno de nosotros, ni en el llamado ni en la obligación de hacerle fiesticas y de traerle manzanitas y regalitos. No, estamos en la obligación bíblica de orar por quienes nos ayudan en nuestras luchas y por quienes presiden la lucha de la iglesia de Cristo. Un pastor desanimado va a terminar siendo perjudicial para su alma, hermanos. Tercero, ore por su pastor, porque es imposible llevar a cabo el ministerio pastoral sin ayuda divina. Juan Calvino lo dijo de manera muy acertada. Dice: no hay nadie tan capacitado que no tenga necesidad de la asistencia del Espíritu Santo. Por tanto, quienes son llamados a enseñar deben ser sostenidos por las oraciones del pueblo. ¿Sostiene usted a su pastor todos los días? No, solamente el sábado que ya vamos a predicar. No, yo no me preparo el sábado por la tarde a la carrera. Todos los días yo estoy sentado preparando el alimento para el domingo. ¿Me sostiene usted en oración? Hermanos, como dice la Escritura, ¿quién es suficiente para estas cosas? Esta no es una clase de teología pastoral, pero quiero aprovechar, hermano, este momento hermoso que me concede la palabra. Y por mí, yo no soy el apóstol, pero soy quien los presido en el Señor. Hermanos, ¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién puede decir, tranquilos que yo soy el pastor de la iglesia y yo lo hago? No, hermanos, hablar de estas cosas, hablar del pecado, corregir a un hermano, decirle a un hermano, tienes que hacer esto, exhortar a la hermana que haga lo otro, decirles, repetirles, eso drena el alma. Y si el Señor no es el que da la gracia al pastor, el pastor se va a desmoronar, hermanos. ¿Ustedes no han escuchado la expresión, este pastor se quemó? Hermanos, en Estados Unidos todos los días pastores de iglesias evangélicas se van porque no pueden más. ¿Quién es suficiente para esto? Yo no lo soy, por eso necesito de su oración. Cuarto, ore por sus ancianos, principalmente por su pastor, porque el demonio aborrece el Dios del evangelio, aborrece el mismo evangelio que es poder de Dios para salvación y aborrece a todo el que predica el evangelio fielmente. Satanás ama, provee a todo el que predica el evangelio falsamente. A esos los llenas de riquezas, pero aborrece al que predica el evangelio verdaderamente. Hermano, este punto es tan importante para Pablo que a causa de esto él le pide oración a los hermanos de la iglesia de Colosa. Se los leo. Colosenses 4:3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Hermanos, ¿oramos por instrumentalidad para el pastor? ¿O lo queremos ligado a que sea solo de bendición para nosotros? Hermanos, las buenas dádivas se comparten. La prioridad del pastor es la iglesia, no hay duda. Ayer me escribía una mujer en cierta ciudad, llorando, desesperada, y decía: pastor, estaba a punto de cometer una locura hasta que me encontré con una de sus prédicas. Y ahora mi vida tiene sentido. Yo no le quería contestar. Yo decía: gloria al Señor, gloria a Dios.
Esa es instrumentalidad que el Señor le permite tener a su pastor, y eso es bueno para el reino de Cristo. Pablo le estaba pidiendo a los colosenses, les estaba diciendo: oren por nosotros para que se nos abran puertas para predicar la palabra. Ore por instrumentalidad para su pastor. Pero sobre todo, mire lo que pide Pablo más adelante: para que manifieste, es decir, para que predique el evangelio. ¿Cómo debo hacerlo? Y es lo mismo que nos dice Efesios. Dicen: para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Así que hay gran necesidad de que el evangelio sea predicado, sí, pero hay mayor necesidad de que sea predicado fielmente. Ore para que su ministro nunca se desvíe. Ustedes no tienen seguro nada, ni conmigo ni con ningún otro pastor. Si nosotros no nos desviamos es porque Dios es bueno, porque la gracia del Señor opera, pero también debería ser porque soy sostenido por las oraciones del pueblo, mis amados. Escuché esto, parte del éxito o de la miseria de un ministerio depende de las rodillas de los santos que se benefician de ese ministerio. Así que, mis amados hermanos, quinto punto: ore por su ministro, por favor, porque somos vasos frágiles con una carga inmensa. Usted sabe esta expresión vasos frágiles o vasijas frágiles, ¿a qué aludía el apóstol Pablo cuando hacía referencia a esto? Hermanos, eran vasijas de barro baratas, fáciles de hacer. Eso era una vasija de barro. Eran vasijas baratas, fáciles de hacer, se podían romper, se podían también reemplazar, servían para muchas tareas domésticas. En ocasiones se guardaban cosas valiosas, pero la mayoría de las veces era para meter en ellas, sí, eso mismo, desechos orgánicos. Usted sabe a lo que estoy haciendo referencia, ¿cierto? Desechos orgánicos, orines, basura y otras cosas que ellos tenían que botar muchas veces junto con la vasija o volverla a traer para purificarla. Y Pablo dice: eso soy. Y yo digo: eso soy. Somos vasijas baratas, de barro, reemplazables, que también nos quebramos y nos rompemos. Ore por esa vasija que Dios le ha dado, porque somos vasijas frágiles también, que nos tarjamos por la carga. Y una vasija frágil, tarjada, yo le digo: ¿para qué sirve? Para nada. Porque cuando le echa usted el agua se le va, y peor aún, cuando le echa el aceite también se iba. Así que oren, hermanos queridos, por favor, oren, porque la carga de nuestros ministerios es grande, hermanos, y los cuerpos se cansan, se tarjan, y las paredes de nuestras almas se agrietan, y eso es algo que pocos entienden, lo que vivimos. Pero hermanos, no importa si usted entiende por lo que pasa el pastor o la carga del pastor, eso no importa. Simplemente el mensaje que podemos derivar es: ore por sus ministros, porque aún proclaman un mensaje glorioso y aún ejercen un oficio honroso, pero siendo meros mortales, estamos sujetos a flaquezas, hermanos. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Así lo quiso el Señor, hermanos. Ore por su ministro. Y en último lugar, y con esto terminamos, ore porque a usted le conviene un púlpito firme, saludable.
a usted le conviene que cada vez que se toque que se hable, que se le pida a Dios que nos traiga agua para el alma, no haya que pegarle a la roca, sino que la roca de ella fluya. A usted le conviene un púlpito firme, fiel, así que está dentro de nuestros intereses orar por eso. Porque el poder del púlpito está ligado a la oración del pueblo, y donde la iglesia ora por su pastor, Dios abre las puertas, derrama bendiciones y concede poder para que avancemos, hermanos. Entienda, por favor, que la efectividad del ministerio depende, como lo decía ahora, de la fidelidad de las rodillas que oran delante de Dios por su pastor. Hermanos, cierro con esto. Hermanos, qué tragedia que en unas iglesias traten a pastores como superhéroes. No, en las iglesias evangélicas ningún pastor es un superhéroe. Es un servidor dependiente de la gracia de Dios, pero es un servidor también que depende del respaldo espiritual que proviene de la intercesión de aquellos que presiden Cristo. Como alguien dijo, cuando las iglesias dejan de orar por sus ministros, vuelvo y lo repito, cuando las iglesias dejan de orar por sus ministros, los ministros dejan de ser una bendición para la iglesia. Yo hago mi parte. La pregunta es si estamos haciendo la parte de nosotros. He aquí, pues, mis amados, la oración en el contexto de la lucha cristiana. Quiera el Señor pasar de un par de buenas enseñanzas a la práctica. Porque las buenas enseñanzas las escuchan los oídos de los perversos, pero la práctica solamente la puede hacer alguien humilde, movido por la gracia de Dios. Quiera el Señor, hermanos, que estas enseñanzas redunden para bien de nuestras almas.